Hola, mi nombre es Brenda. Hola, mi nombre es José. Hola, mi nombre es Dayam. Y somos alumnos de la carrera de médico cirujano de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Nosotros les vamos a hablar sobre el Alzheimer, sobre qué ocurre en el cuerpo, su importancia y sus síntomas. Les recomendamos seguir viendo los videos médicos que vamos a publicar en esta página. Comenzamos. Y ahora las partes del cerebro. Con ustedes, cerebro. Sí. Corteza, lóbulo frontal, hipocampo y neurona, hemisferio derecho, puente lóbulo occipital, cisura de silvio epífisis, hemisferio izquierdo, cerebelo izquierdo, cerebelo derecho, sinapsis hipotálamo, intenta recordar. Axón, dendritas, materia gris, vías de tegmentum central, lóbulo temporal, materia blanca, polo frontal, cisura central, médula espinal y parietal, cavidad craneana y las meninges, bulbo raquídeo y cuerpo calloso son el sistema nervioso. Eso tiene que dejarlos felices. Sí. 1, 2, 3, ya. El cerebro es el órgano más poderoso del cuerpo y está formado principalmente por tres estructuras: el encéfalo, el cerebelo y el tronco cerebral. El encéfalo llena la mayoría de su cráneo. Es el centro de coordinación de actividades sensoriales e intelectuales como la memoria y la resolución de problemas. También controla el movimiento del cuerpo. El cerebelo es la parte posterior del cerebro, bajo el encéfalo. Controla la coordinación y el balance. El tronco cerebral está debajo de su encéfalo y enfrente de su cerebelo. Conecta el cerebro a la columna vertebral y controla funciones automáticas como la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Ahora bien, ¿cómo se alimenta nuestro cerebro para realizar las funciones adecuadas de nuestro organismo? Su cerebro es alimentado por una de las redes de vasos sanguíneos más importantes del cuerpo. Con cada latido del corazón, las arterias llevan cerca de 20 a 25% de su sangre al cerebro, donde billones de células usan un 20% del oxígeno y combustible que lleva su sangre. Cuando usted está pensando mucho y muy fuerte, es posible que su cerebro use hasta 50% del combustible y el oxígeno. La red entera de vasos incluye venas, capilares, junto con las arterias. La superficie arrugada de nuestro cerebro es una capa externa denominada corteza, donde se ubican ciertas áreas para ciertas funciones. Regiones específicas de la corteza interpretan sensaciones de su cuerpo, vistas, sonidos y olores del mundo externo, generan pensamientos, resuelven problemas y hacen planes, forman y almacenan recuerdos, controlan los movimientos voluntarios. su cerebro está dividido en dos mitades. El lado izquierdo controla el movimiento del lado derecho del cuerpo. El lado derecho controla el movimiento del lado izquierdo del cuerpo. ¿Usted sabe cómo trabaja su cerebro? El trabajo real de su cerebro está llevado a cabo por células individuales. El cerebro de un adulto contiene alrededor de 100 billones de neuronas con ramas que se conectan con más de 100 trillones de puntos. Los científicos le pusieron el nombre de bosque de neuronas a esta red densa y expandida. Las señales que pasan por el bosque de neuronas forman la base de los recuerdos, los pensamientos y los sentimientos. Las neuronas son el tipo de célula principalmente destruido por la enfermedad de Alzheimer. Supongamos que tenemos dos neuronas. Las neuronas se conectan y se comunican a través de reacciones llamadas sinapsis. Cuando a esta unión llega un impulso químico, los llamamos neuroreguladores. Los neuroreguladores intercambian señales de una célula a otra. El Alzheimer daña la conexión que hay entre neuronas y los neuroreguladores. La enfermedad de Alzheimer hace que las neuronas se mueran y así perdiendo tejido cerebral. Hace que también se reduzca el tamaño del cerebro. Cuando la corteza se encoge, daña áreas del cerebro específicas para planear, pensar y recordar. En la siguiente imagen podemos observar
cómo se ve un cerebro sano y un cerebro con la enfermedad avanzada. El tejido cerebral de una persona con Alzheimer tiene mucho menos neuronas y sinapsis que un cerebro sano. Tiene placas, que son grupos anormales de fragmentos de proteína que se acumulan entre neuronas. El encogimiento especial severo en el hipocampo, un área de corteza que juega un papel clave en la formación de nuevos recuerdos. Proteínas tóxicas que parecen ser responsables del daño, beta-amiloide y tau, proteínas que portan ovillos que se acumulan dentro de las neuronas y eventualmente las destruyen. La proteína beta-amiloide daña las neuronas de por lo menos dos maneras. Afecta al receptor de la neurona para un neurotransmisor particular. La proteína beta-amiloide también interfiere con otra proteína que es importante para las neuronas. Se forman placas cuando pedazos de proteínas llamadas beta-amiloide se agrupan. La beta-amiloide viene de una proteína más grande que se encuentra en la membrana grasosa que rodea las neuronas. La beta-amiloide es químicamente pegajosa y se acumula en las placas en forma gradual. Los pequeños grupos pudieran bloquear las señales de células a células en la sinapsis. Pudiera también activar las células del sistema inmune que provocan inflamación, devoran células incapacitadas. Como ya habíamos visto, nuestro encéfalo está compuesto por tres partes: el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Está suministrado por una red venosa que por cada latido del corazón va a llevar 20 a 25% de riego sanguíneo para realizar todas nuestras actividades diarias. Va a haber 100 billones de neuronas que se van a encargar de todas nuestras actividades, a lo que le llamamos el bosque de neuronas. Como hemos visto, va a haber dos proteínas que van a interferir entre esta interacción de neuronas, que va a ser la beta-amiloide y la tau. Bueno, ya tenemos aquí el cerebro representado. Hay una parte importante que habíamos mencionado, que es el hipocampo, que se encuentra en la parte media del lóbulo temporal del cerebro. Vamos a hacer de cuenta que estas son las proteínas, beta-amiloide y tau. Lo que hacen estas proteínas es meterse entre las neuronas y inhibiendo su conexión entre ellas. Lo que pasa con estas proteínas es que ya no pueden hacer la función para la que fueran creadas. Entonces estas proteínas mueren. Primero va a morir la del hipocampo, que es la que se encarga de recordar las cosas a corto plazo. Después van a ir muriendo alrededor todas las neuronas porque estas proteínas se van a ir metiendo. Lo que se encuentra alrededor del hipocampo es el sistema auditivo y el sistema gustativo, por lo que pierden la función del olfato y del gusto. Después van a ir muriendo todas las siguientes funciones de nuestro cuerpo, que ya no van a poder moverse, incluso van a olvidar respirar. Entonces todas las partes de nuestro cerebro se van muriendo y el cerebro y la corteza se van encogiendo. Ahora vamos a hablar de las etapas del Alzheimer. Las etapas son tres: leve, moderada y severa. En la etapa leve se caracteriza porque el paciente puede perder o poner cosas fuera de su lugar, tiene problemas para recordar el nombre de los objetos y no puede recordar el nombre de personas que acaban de ser presentadas. Tiene dificultad para realizar tareas cotidianas. La etapa moderada del Alzheimer se caracteriza porque el paciente no puede recordar el día ni la hora en la que está. También no puede recordar su número telefónico ni dirección. Tiene dificultad para acordarse del nombre de los familiares o personas cercanas. En la etapa severa del Alzheimer, el paciente requerirá ayuda a las 24 horas para realizar actividades y para el cuidado personal. El paciente pierde la conciencia de su entorno y además pierde la habilidad para realizar actividades como caminar, sentarse, tragar e ir al baño. También es más susceptible a enfermedades como neumonía. En México se estima que 10 millones de personas entre la edad de 65 a 80 años, entre hombres y mujeres, sufren esta enfermedad. También se estima que en el 2030, 3 de cada 10 personas tendrán este padecimiento. No olvidemos que el 31 de septiembre se celebra el Día Mundial de esta enfermedad.